Lo único que hizo fue rescatar a los compañeros. Se dice que salvó a más de 100 personas. Recibió una medalla del presidente de ese entonces, Harry Truman. La medalla de honor como agradecimiento por su valentía. Vamos a dejar ahí esa historia que es muy interesante. Si quieren ver la película, se llama Hasta el último hombre. Mis hermanos, estamos estudiando el libro de Daniel y hoy iniciamos Daniel capítulo 3. Entonces, si tienen Biblia, busquemos Daniel capítulo 3. Yo les voy a hacer un breve recuento rápidamente de lo que fue Daniel capítulo 2. Los versículos pasados, que es más o menos un mes estudiamos, fue del 46 al 49. Entonces esa charla la llamamos que todo lo que hagas exalte al Señor. Así se llamó esta charla, que todo lo que hagas exalte al Señor. Y tocamos 3 puntos importantes, ¿sí? Entonces en esa charla, en ese versículo del 46 al 49, estamos estudiando Daniel, que es un libro profético, ¿sí? Veíamos cómo Daniel, después de revelarle a Nabucodonosor, que era el rey, el sueño, Nabucodonosor lo que hace es que lo recompensa, ¿sí? Pero entonces lo recompensó, pero hizo unas cosas mal, porque el rey Nabucodonosor sabía que el que le había revelado el sueño no había sido Daniel, sino había sido Dios, ¿sí? Pero pues Nabucodonosor se rindió y adoró a Daniel. Entonces el primer punto se llamó no es a los hombres. ¿Sí? Y hablábamos un poco de la aplicación que nosotros tendíamos a tener ídolos, ¿sí? Y el mundo tiene a tener ídolos y no adorar al que debemos adorar, como lo decía Edgar, que me pareció muy pertinente lo que dijo en la cena del Señor. El segundo punto se llamó reconocerlo, ¿sí? Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, y es Nabucodonosor llamó al Señor Dios de dioses y Señor de señores. Y eso es una verdad, es Dios de dioses y Señor de señores. Pero por mucho que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en ese entonces, un rey pagano, haya mencionado así al Señor, no significa que su corazón haya cambiado. De hecho, dijo una verdad, pero no lo reconoció, ¿sí? Entonces, la aplicación que nos dejaba a nosotros es que, y toqué algo que creo que era muy importante para nosotros, es que por muchos años, antes de que llegáramos al cristianismo, que no es una religión, antes que llegáramos al cristianismo, nosotros, pues Colombia es un país católico, tiene muchas religiones diferentes. Entonces, durante muchos años de nuestra vida, creíamos estar adorando al Dios de dioses y decíamos Señor, Señor, ¿verdad? Pero realmente nunca lo habíamos reconocido, ¿sí? Y uno, para reconocerlo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que somos pecadores, ¿sí? Que Él murió por nosotros en la cruz, es lo primero. Si tú no has hecho eso, puedes decir Señor, Señor, pero Él no te transformará porque no tienes el Espíritu Santo, porque no has reconocido que eres pecador, porque Él murió por nosotros, pero no por nosotros, Él murió por el mundo, por los pecados del mundo. Y lo único que pide es que nosotros nos reconozcamos pecadores y le digamos a Él, perdónanos Señor porque no hemos seguido tus estatutos, no te hemos seguido a ti, ¿sí? Por mucho que conocemos y que nuestras familias hayan seguido tradiciones, eso no es una tradición, es un estilo de vida, es una vida diferente. Entonces los que lo reconocemos somos aquellos que hemos dicho, yo soy un pecador y necesito ayuda, y la única ayuda la tienes tú, Señor Jesús, que moriste por mí en la cruz. Y cuando hacemos eso pasa algo maravilloso, y es que el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas, ¿sí? Y somos sellados, y entonces empieza una renovación y empezamos a transformarnos. Eso es reconocer, ¿sí? Honralo, era también algo que hablábamos en ese entonces, y ese honralo hablaba de que Daniel había honrado al Señor porque había sido fiel, ¿sí? Porque había reconocido que todos los regalos que le estaba dando el rey no eran porque él fuera el más capaz, sino porque Dios había querido que él tuviera eso, ¿sí? Entonces él lo honró y lo reconoció. Eso fue la charla pasada. La charla de hoy, vamos a estudiar del versículo 1 al 12. Pues es bastante, yo sé, pero vamos a ir, conforme leemos, vamos a ir estudiando. Entonces, Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 12.
Vamos a leer los primeros versículos que están del 1 al 5. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas esas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Amado Señor, Padre eterno, te damos gracias, Dios, por permitirnos estar hoy acá. Gracias por este precioso día, Señor. Gracias por las caras nuevas que llegan. Sabemos que tú las traes, Señor. Te pedimos que tú nos llenes, Señor, de sensibilidad a tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, hoy nos hable y podamos salir de aquí, Señor, con una lección que sea de tu parte, de tu palabra, Señor. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La charla de hoy, mis hermanos, la he llamado Cuando obedecer tiene sus límites. Se llama Cuando obedecer tiene sus límites. Y entonces, los límites de nuestra obediencia, y esto es un mensaje que normalmente no se da en algunas iglesias. Y hoy, pues no podemos pasar delante y decir, no, digamos otro, nos correspondió. Entonces, los límites de nuestra obediencia, vamos a tocar 3 puntos. El primero se llama Cuando vas en contra de un mandamiento. Entonces, y ahorita les explico de qué se trata todo el tema. El segundo punto se llama Cuando eres nación santa. Y el tercero se llama Aunque estemos en peligro de muerte. ¿Sí? Entonces, estos primeros versículos, del 1 al 5, hablan que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de 27 metros de altura. Estos 27 metros de altura son más o menos un edificio de 9 pisos, bastante alto. Dice que esa estatua era de oro, y aunque no lo asegura la Biblia, lo más seguro es que no fuera completamente de oro. Lo más seguro es que era una estatua maciza, pero estaba cubierta con una capa o una lámina de oro, ¿sí? Cuando yo escucho esto o leo esto del rey Nabucodonosor, lo primero que llega a mi mente es, si ustedes recuerdan, estamos estudiando el libro de Daniel, unos capítulos antes y unos versículos antes, al rey Nabucodonosor se le había revelado el sueño, ¿sí? Y entonces había aparecido una estatua, ¿sí? Que cada parte de la estatua era un material. Había oro, había hierro, había plata, ¿sí? Había bronce, ¿sí? Entonces, la cabeza de la estatua estaba de un material. ¿De qué material era? De oro. La cabeza era de oro. Y cuando le revelaron a Nabucodonosor el sueño, pues Daniel le dijo: tú eres la cabeza de oro. El Dios del cielo ha querido que tú tengas poder y gloria en la tierra. Y al hombre yo pienso que se le subió esa noticia y esa fama a la cabeza. Él dijo: oiga, yo soy la cabeza de oro, pues entonces yo voy a hacer que el pueblo me adore como Dios. Y entonces va y construye una estatua de oro, ¿sí? Y no contento con eso, manda a llamar a todos los funcionarios de la provincia. Entonces, para hablar y entender un poco esto, Babilonia, la gran Babilonia de la que hablan los libros de historia, tenía un dios, pues era un pueblo pagano porque adoraban dioses, idolatría, tenían muchas idolatrías, y adoraban muchos dioses, pero tenían un dios que se llamaba Marduk. Entonces ellos decían que Marduk era el dueño de Babilonia, ¿sí? Y que Marduk había puesto al rey por cabeza de todo el mundo, ¿sí? Y entonces, pues eso eran las creencias en ese entonces. Y tenían también una vida política, pero su política les mostraba que Babilonia era
un gobierno, ¿cómo decirlo?, dictatorial, ¿sí? Entonces, aunque tenía funcionarios, tenía gobernadores, tenía secretarios, oidores, voceros, alcaldes y demás, el único que generaba los decretos del pueblo era el rey. ¿Sí? No es que vamos a hacer un concilio y entonces qué es lo mejor para el pueblo, no. Lo que el rey se le ocurra, entonces es el decreto y el resto lo que tiene que hacer es cumplirlo. Entonces era un gobierno dictatorial, ¿sí? Y aquí lo vemos, el hombre dijo: yo soy Dios sobre la tierra, entonces hagan una estatua, la mandó fabricar y después llamó a todos los funcionarios, los puso de frente de la estatua y les dio un decreto. Y el decreto es que cuando escuchen los instrumentos, o sea, les dio un código, cuando escuchen los instrumentos, ¿qué tenían que hacer? Postrarse, inclinarse y adorar a la estatua, ¿sí? Entonces, eso es como para ir entendiendo un poco cómo era el sistema político-social de la Gran Babilonia, ¿sí? Nosotros, digamos que eso podemos traerlo hoy al mundo y no es tan diferente en algunos países, ¿sí? Entonces uno puede decir: uy, qué feo, ¿cómo así? Entonces, y aparte de eso los amenazó porque los iba a matar, ¿sí? Y el que no se postre lo mata, pues lo envió al... Entonces en algunos países actualmente hay gobiernos así, hay gobiernos autocráticos, ¿sí? China, Rusia, tenemos Cuba, Corea del Norte, y aunque no lo digan, Venezuela a veces parece, ¿sí? Entonces estos gobiernos dictatoriales, algunos son prósperos, otros no. El gran problema de este tipo de gobiernos es que coartan la libertad de expresión, ¿sí? Primero. Y no solo porque y sacan leyes, y las leyes no solo las sacan para mantener su estado, porque eso no sería gran problema si realmente las sacan para mantener su estado. El gran problema es cuando tocan los principios del ser humano y su ideología, cuando coartan esa ideología. Y aquí venimos nosotros, que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Dónde estamos en medio de esto? Esto, digamos que para el mundo, ok, los gobiernos existen y hoy en día es una realidad, ¿sí? Pero para nosotros empieza a chocarnos o a generar un problema cuando nuestra libertad de culto es impedida, ¿sí? Y mucho más cuando esos gobiernos sacan estatutos que van en contra de los mandamientos de Dios. Cuando pasa eso, entonces, han tocado al pueblo de Dios, ¿sí? Por eso esta charla se llama Cuando obedecer tiene sus límites, porque nosotros tenemos unos límites de la obediencia. Si bien tenemos un mandamiento de obediencia a nuestras autoridades, tenemos unos límites, ¿sí? ¿Verdad? Antes de entrar a hablar sobre esos límites, pues aquí vemos que, pues para todos, uno puede decir, no, pues lo que hizo el rey es simplemente hacer una estatua y decirle a todos que adorar, a todo el pueblo que había allá, a todos los funcionarios. Pero recordemos que había unos funcionarios que eran judíos. Esos funcionarios, ¿quiénes eran? Aquí todavía no lo hemos leído, ya lo vamos a leer, pero son los funcionarios que el rey puso, porque Daniel le dijo: bueno, pongámoslos como administradores de las provincias, y eran Mesach, ¿quién era? Sadrach y Abednego. Entonces ellos eran administradores también, eran funcionarios, y entonces esos funcionarios él los puso allá, ¿sí? Los puso como administradores de varias provincias, y ellos tenían un mandamiento que chocaba contra eso que él estaba diciendo, y eso está en Éxodo 23:5. Si quieren anotarlo, yo se los leo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese era un mandamiento, y ellos tenían ese mandamiento. Entonces ahí ya empezó a chocar el tema. Nosotros hoy en día nos pasan cosas como esas, ¿sí? Pues muy parecidas, pero pues nosotros sabemos que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Si algún día nos prohíben circular libremente por las calles,
pues nosotros lo hacemos, ¿cierto? De hecho pasó que en la pandemia nos prohibieron circular, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos es hacer caso, porque eso demanda la Biblia, ¿sí? Si nos prohíben ver televisión, si mañana en Colombia digan, oiga, no, ya no pueden tener internet libre ni televisión libre, pues nos toca acceder y cumplir, ¿cierto? Y hasta ahí no hay ningún problema. Así para nosotros digan, ¿cómo así nos vamos a dejar sin televisión? ¿Sí? No habría ningún problema, porque eso no va en contra de Dios, ¿sí? Si nos prohíben utilizar el carro y mejor andar en bicicleta, pues claro que eso ya pasa, ¿no? Con el pico y placa. Aún así no hay ningún problema. Accedemos, ¿sí? El problema para el pueblo de Dios es cuando se nos dicta algo que va en contra de la ley de Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo qué? Tengo algunos ejemplos. Primero, podemos hablar del aborto, ¿verdad? Leyes como esas. Febrero de 2022 dice más o menos que hasta la semana 24, ¿sí? Si una mujer quiere interrumpir la gestación, no puede ser ni ultrajada, ni se le puede nada, absolutamente nada, está en pleno derecho, ¿sí? Y pues eso va en contra de lo que demanda Dios. Si nos prohibieran orar, si nos prohibieran tener comunión unos con otros y reunirnos aquí en este lugar, ¿sí? Eso ya empezaría a tocarnos. Y hasta ahí, hasta antes de eso, no habría lío, pero hasta ahí ya habría problemas por parte de nosotros porque tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? O que nos digan, oiga, no, es que si ustedes se siguen congregando, pues les voy a multar, los voy a arrestar, o peor aún, vamos a hacer algo en contra de ustedes. Eso nos haría pensar, ¿verdad? Pero aún así, la Biblia dice que tendríamos que hacerlo, que tenemos que hacerlo, que tenemos que vivir en comunión los unos a los otros. Por eso les digo, mis hermanos, que este es un mensaje que normalmente no se predica, pero es una realidad, ¿sí? Nosotros, si fuéramos a Romanos 13, del 1 al 6, se los voy a leer rápidamente, anótenlo lo que están tomando. ¿Dónde viene el mandato de que tenemos que hacer? Ser obedientes a nuestras autoridades. Versículo 13, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero están al servicio de Dios, pero están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por estas mismas razones también pagan sus impuestos, pues los funcionarios del gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Romanos 13, del 1 al 6. Entonces aquí vamos un poco en contra del mundo, nosotros vamos en contra del mundo. Entonces mientras otros, digamos que cierran calles y pelean por los impuestos y demás, nosotros lo que hacemos es obedecer, ¿cierto? Obedecer al Señor. Y pues si nos toca pagar impuestos, lo hacemos, ¿sí? Dios nos provee. Pero choca y empezamos a chocar con el tema de las autoridades cuando los decretos van en contra de Dios. ¿Esto dónde está en la Biblia? Hechos 5, del 27 al 29, lo pueden anotar, ¿sí? Después se llevaron los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes les dijo lo siguiente: les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más el nombre de ese hombre. ¿De qué hombre hablamos ahí? De Jesús de Nazaret. Les dijo: en lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Y los apóstoles, que era Pedro y los demás, respondieron lo siguiente: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Amén. Entonces guardemos eso, mis queridos hermanos.
hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Entonces, si alguno de ustedes pensaba, pero ¿por qué nosotros vamos en contra del aborto? ¿Pero por qué vamos en contra de esto y en contra de lo otro? Aquí lo dice: obedecemos primero a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Mis hermanos, cuando obedecer tiene sus límites, ¿sí? Pero bueno, antes de ir al segundo punto, Desmond tenía una orden, una instrucción, era que tenía que utilizar armas, ¿cierto? Pero él se aferró a sus convicciones, ¿sí? Y él prefirió no hacerlo. Aún así fue a la guerra, porque tenía que ir. Pero lo que logró, lo que Dios logró a través de él fue mucho mejor. Mientras que algunos ganaron medallas, lograron medallas, yendo en contra de los mandamientos, matando y asesinando en la guerra, él ganó una medalla salvando vidas. Y no estoy diciendo que el uso o no el uso del arma esté prohibido, no se trata de eso. Estoy diciendo de la convicción que tuvo el hombre acerca de lo que había creído y lo que tenía de parte de Dios. Cuando obedecer tiene sus límites, vamos al segundo punto, y ese segundo punto está en los versículos 6 al 7. El segundo punto se llama cuando eres nación santa. Versículo 6 dice: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Versículo 7: así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Con esa amenaza, cualquiera puede decir, pues, con esa amenaza de que me van a matar, pues yo me inclino, igual pues no pasa nada, ¿cierto? Cualquier persona del mundo puede decir eso, pues voy a salvar mi vida, ¿sí? Aquí quiero llamar especial atención a lo siguiente. El rey solicitó llamar a todos los funcionarios de gobierno, por decirlo así, ¿sí? A todos los funcionarios. Pero aquí dice que cuando se inclinaron y adoraron, ¿sí? Dice toda la gente. Ese toda la gente, cuando uno lo busca en la Biblia, viene del hebreo Am, que significa, traduce pueblo, tribu, nación. Entonces, ¿cómo es esto? Que unos funcionarios pues van, no sé, 50, 100, 200, ¿sí? Y se arrodillan ante la estatua, y la Biblia dice que todo el pueblo se arrodilló ante la estatua. Bueno, para explicarles esto voy a leerles Proverbios 29:2. Va en contra de las leyes de Dios, todos los que lo sirven se vuelven como Él, ¿sí? ¿Y cómo es eso posible? Muchas veces pasa con el ejemplo, ¿sí? Nosotros en nuestra casa somos cabezas de familia, ¿sí? Hablo del papá y la mamá, somos cabezas de familia, dándoles el ejemplo como para entender este tema. Si el papá o la mamá, ¿sí?, hacen cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, toman caminos equivocados, lo más seguro, no tengo la estadística, pero es lo más seguro que sus hijos tomen caminos equivocados. Si uno, su papá es tomador, es borracho y le gusta la vaina, lo más seguro es que sus hijos sigan el camino, porque ellos ven el ejemplo. Entonces, hablando desde la familia, pero también pasa en los gobiernos, ¿sí? A Israel le pasó, a Judá le pasó. En 2 de Crónicas 36:11, para que lo anoten ahí, muestran la rebeldía de un rey que se llamó Sedequías. ¿Y por qué lo menciono acá en este estudio de Daniel? Sedequías fue el último rey de Judá. Entonces voy a rápidamente a contarles, voy a ir un poco más atrás y a contarles por qué relaciono todo esto. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor y Babilonia sitiaron por primera vez a Jerusalén, ¿sí?, estaba el reino dividido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del reino dividido? Entonces estaba Judá y estaba Israel. Entonces sitiaron Jerusalén, que ese era Judá. Entonces, cuando lo sitiaron, se llevaron a muchos cautivos a Babilonia. Pero entonces el rey de Babilonia dejó uno. Y dejó no dejó uno, dejó
muchos judíos se quedaron en Jerusalén y puso allí a Sedequías y hizo un pacto con Sedequías y le dijo: yo te voy a poner aquí para que tú me administres esto, pero yo voy a ser el rey sobre esto. Eso le dijo Nabucodonosor a Sedequías. Pero Sedequías, dice la Biblia aquí en 2 Crónicas 36:11, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, fue perverso, hizo cosas perversas en el templo, en el tabernáculo, ¿sí? Y fue tan perverso y tan rebelde que no solo se rebeló contra Dios, sino con el tiempo se rebeló contra Nabucodonosor. Cuando se rebeló contra Nabucodonosor, ¿cómo se rebeló? Pues que hizo alianza con los egipcios. Eso está en los libros de historia y en la Biblia también, ¿sí? Entonces, cuando hizo alianzas con ellos, y cuando se rebeló en contra de Dios, dice la Biblia que no solo él pecó, sino los sacerdotes del templo pecaron. Y al pecar los sacerdotes del templo, pecó el pueblo. Y todo el pueblo olvidó las enseñanzas de Dios y se fue en contra de él. A causa de esto, de esa rebeldía de Sedequías, ocurrió lo impensable, pues lo que ya habían advertido los profetas antes. Y es que Nabucodonosor subió con todo su ejército nuevamente. Y ya esta vez no solo sitió Jerusalén, la destruyó. Mató a muchos hombres y mujeres y niños, destruyendo Jerusalén. Y a Sedequías le pasó un castigo tremendo. El castigo de Sedequías fue que su familia murió delante de él. A este hombre le sacaron los ojos. Eso está en 2 Crónicas 36:11. ¿Sí? Y aparte de eso, lo llevaron a Babilonia y lo mataron en el horno ardiente. ¿Sí? Eso suena terrible, ¿verdad? Es terrible, pero muchos años antes, ellos habían sido advertidos por Dios, porque es un pueblo de Dios. Y si es un pueblo de Dios, no podían ir en contra de las leyes de Dios. Jeremías 29:22 dice: y de ellos será tomada esta maldición por todos los desterrados de Judá que están en Babilonia, diciendo que el Señor te haga como a Sedequías y como a Acab, a quien el rey de Babilonia asó en el fuego. De tal forma que cuando un gobernante peca, también peca su pueblo y peca los que lo sirven. Eso es una realidad. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Sí? Nosotros somos nación santa, ¿verdad? Nosotros somos linaje escogido por Dios. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso está en 1 Pedro 2:9. Entonces, nosotros somos un pueblo diferente. A mí me gusta mucho este versículo que dice que nosotros somos como el viento, que no sabe para dónde va ni de dónde viene, que no puede ser contenido, y somos como el viento cuando nacemos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este tipo de cosas, aunque vivamos en un país, ¿sí? Gracias a Dios no lo es, pero si viviéramos en un país que va en contra de las leyes de Dios, ¿sí? Si somos real sacerdocio y nación santa, somos diferentes. Y nos portamos diferentes, mis hermanos. Amén. Amén. Cuando obedecer tiene sus límites. Daniel 3, del 1 al 12. Versículo 8 al 12. Vamos a leer. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey, usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír y tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Este decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención a su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén y amén. Aquí vemos que pese al decreto y mientras
todo el pueblo se inclinó a la estatua, había 3 personajes que no se inclinaron. Y esos 3 personajes son del pueblo de Dios, son judíos. Ellos no se inclinaron ante la estatua pese a que les habían advertido que iban a morir en el fuego. ¿Sí? Y parece que ya con esto, tercer punto, y como lo nombré, parece que fuera todo, ¿cierto? Ahí dice, aún en peligro de muerte. Nosotros, nuestro límite de la obediencia está cuando, para entender, para repasarlo, está cuando vamos o los gobiernos o lo que tengamos que obedecer va en contra de los mandamientos de la ley de Dios, porque somos nación santa y aún en peligro de muerte. Porque somos nación santa y aún en peligro de muerte. Voy a leerles unas estadísticas de los cristianos desde los 12 apóstoles hasta el día de hoy. Pedro fue crucificado boca abajo en forma de X. Andrés fue crucificado también en forma de X. Ellos dos quisieron ser crucificados así porque no podían ser crucificados o no querían serlo como murió nuestro Señor Jesucristo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén. Juan fue torturado, enviado a la isla Patmos y desde allí escribiría Apocalipsis. Luego fue liberado, fue el único de los apóstoles que vivió y tuvo una vida y murió de viejo, por decirlo así. Bartolomé fue desollado hasta morir en Armenia. Tomás, apuñalado con una lanza en la India. Mateo, asesinado por una herida de espada. Estamos hablando de cómo murieron los 12 apóstoles. Santiago fue arrojado a más de 100 metros de altura, pero como sobrevivió, pues sus captores lo buscaron y lo mataron a golpes. Lucas fue ahorcado en Grecia. Marcos murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Matías fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por Nero. Estas cosas no se suelen decir así como que, oiga, vea lo que les pasó a los 12 apóstoles, ¿cierto? Pero la historia cuenta y narra sus hechos. Hay una lista mundial que se llama Lista Mundial de la Persecución. Tengo el informe del 2021, pero que no tengo algo más reciente. Esa lista se conoce como LMP. ¿Sí? Esa lista dice lo siguiente: cada día 13 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de la fe en el Hijo de Dios. Cada día 12 cristianos son arrestados y encarcelados injustamente, mientras que otros 5 son secuestrados. 1 de cada 8 cristianos en todo el mundo sufre persecuciones. 4 de cada 5 son asesinados. Y esos asesinatos están ocurriendo más actualmente en Nigeria, países de África. 3 de cada 5 ataques a iglesias ocurren en China. La persecución en Afganistán está hoy en día peor que en Corea del Norte. Nosotros, gracias al Señor, por su misericordia, estamos en un país que no nos persigue. De cierta forma y directamente no, ¿sí? Pero hay otras personas, hay muchos seguidores de Cristo que viven en estos países. Y dice la estadística que cada día son más, que cada día crecen el número. Pero ¿cómo, cierto? ¿Cómo van a crecer el número allá? Es porque hay cristianos y los que creen realmente en Jesucristo están haciendo la labor, están preparándose, tal vez no hacen asambleas o reuniones abiertamente, lo hacen ocultamente, lo hacen en secreto, pero lo hacen, no dejan de hacerlo. Mateo 10:22, aunque todo Mateo 10, si quieren leérselo, sería buenísimo. Jesús envió a los 12 apóstoles, los nombró y los envió, y les dijo varias cosas de lo que les iba a pasar. Les advirtió.
Y me gusta mucho el versículo 22. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 10, 22. Este mensaje para las personas que llegaron hoy por primera vez, las personas nuevas, dicen, uy, pero esto está como fuerte. ¿Sí? Hay otras iglesias donde uno va y le ofrecen esta vida y la otra, ¿sí? Pero realmente la palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que si tú sigues a Jesús, si tú te conviertes, si tú te arrepientes como pecador y tú decides seguir, Él te promete solo tres cosas. Primero, nunca tendrás hambre, no pasarás hambre, siempre tendrás algo que comer. Segundo, siempre tendrás ropa que vestir. Y tercero, siempre tendrás donde reposar tu cabeza. Esas tres cosas nos dice la Biblia que Dios nos promete. Cualquier otra cosa es voluntad por obra y gracia de Dios. En otras congregaciones dan un mensaje diferente. Les dicen, si ustedes siguen a Jesús y aquí van a ser millonarios y ricos y en esta tierra van a tener dinero, eso no dice la Biblia. Eso no nos dice la Biblia. Pero si tú tienes, y hablo a las personas que llegaron por primera vez, problemas económicos, problemas de salud, problemas con algún familiar, y andas muy preocupado, este es el lugar. ¿Sí? Y no les estoy ofreciendo, ni Cristo les ofrece que sus problemas se van a acabar. Cuando tú recibas al Señor en tu corazón y digas que eres pecador y su sangre te limpie, ¿sí? Probablemente vas a seguir teniendo problemas económicos, probablemente vas a seguir con algunas enfermedades y probablemente tus familiares que tienen algunos problemas no solo van a tener problemas, sino que van a ir en contra de ti. Pero la gran diferencia es que ya no vas a estar preocupado, vas a estar gozoso, porque eso es lo que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas, el gozo del Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, nuevamente, cuando obedecer tiene sus límites. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, ¿sí? Y nosotros sabemos cuáles son los mandamientos que tenemos que seguir. Y tenemos que, aunque obedecer a nuestras autoridades, nuestra obediencia a esas autoridades acaba cuando van en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Y cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros seguimos al Señor, somos nación santa. Y si somos nación santa, nuestra cédula puede decir que somos I'm from Colombia, o puede decir que somos de Venezuela, o puede decir que somos, pero realmente, cuando somos nación santa, somos pueblo escogido. ¿Sí? Y nuestra nacionalidad deja de ser colombiana. ¿Y cómo es eso? Sí. Ahora somos su iglesia. Y si somos su iglesia, este tipo de mandatos o gobiernos no nos puede detener. Amén. Aún en peligro de muerte. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Les pido que por favor se pongan en pie. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, Dios, hay tanto que agradecerte, Dios. Te damos gracias primero por habernos permitido nacer en Colombia, en un país donde no hay persecución directa. Te damos gracias por eso. Gracias porque podemos abiertamente profesar nuestra fe. Gracias porque podemos abiertamente clamarte, buscar de ti y de tu palabra. Pero también te damos gracias por esos hermanos que no se dejan caer vencidos, que viven en esos lugares apartados, en esos lugares donde si quieres llevar una Biblia ya están en peligro de muerte. Te damos gracias por ellos, por su fidelidad, Señor, porque tú les has
dotado de esa fidelidad para que ellos puedan seguir proclamando su evangelio, tu evangelio aún a pesar de las condiciones. Oramos por ellos, por todos los misioneros que están en los diferentes lugares del mundo, en esos lugares donde son perseguidos y asesinados cada día tu pueblo, Señor. Oramos por ellos para que tú los fortalezcas. Y también te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, teniendo la oportunidad de compartir tu evangelio a personas, familiares y amigos que sabemos que lo necesitan, no lo hemos hecho. No hemos sido fieles, Señor, y te pedimos que nos perdones por eso. Te pedimos que nos enseñes a compartir tu evangelio, aún en ocasiones, Señor. Tal vez alguno de nosotros hasta se ha apenado de ti y ha dicho o ha dejado de decir cosas por temor a lo que diga la gente. Dótanos de valentía, Dios, y de esa fidelidad para hacerte fiel a tu palabra, para hacer lo que tú nos mandaste y nos ordenaste, Señor, y es proclamar tu evangelio, tus maravillas, Señor. Y esas maravillas tuyas se ven en la vida de cada uno de nosotros, porque tú nos renovaste, Señor, nos transformaste. Y hoy en día, aunque tenemos muchos problemas en este mundo, Señor, o muchas dificultades, sentimos el gozo de estar contigo. Gracias por ese gozo que nos has dado, Señor. Yo te pido hoy que nosotros, Señor, como tu iglesia, salgamos de aquí con esa necesidad de compartir tu evangelio a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, Señor. Porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra dice que si no estamos contigo, si no están contigo, están contra ti, Señor. Y que habrá un castigo al final. Por eso queremos, Señor, que nuestros familiares sean salvos. Pero no lo serán, Señor, si no abrimos nuestra boca, si no proclamamos tu evangelio. Dótanos, Señor, de esa pasión por tu evangelio, pasión por tu palabra. Haznos valientes, Señor, para poder proclamar tu palabra a donde quiera que vayamos. Guíanos, guía nuestros pasos, Dios. Gracias por esta tu palabra, gracias por entender que tenemos que obedecer a las autoridades, pero vamos hasta donde esa obediencia a las autoridades sea una desobediencia a ti. Hasta allí paramos, Señor, porque queremos obedecerte a ti más que a los hombres. Permítenos, Señor, ser sabios en espíritu y entender que si de pronto en algunas ocasiones, por agradar a los hombres, te desobedecemos a ti, permítenos entender que estamos en pecados o que hemos pecado, y ayúdanos, Señor, a no mentir porque mi jefe me lo pidió o porque así debe ser para agradar al hombre, a no hacer cosas que te ofendan. Tu palabra sí dice, Señor, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, Señor? Dótanos, Señor, de ese entendimiento de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.